Hubo una semana en la historia reciente en la que la monarquía británica no solo tembló, sino que estuvo a punto de colapsar bajo el peso del dolor y la furia de su propio pueblo. Las flores se apilaban por montañas frente a las rejas del Palacio de Kensington, y el silencio en Balmoral era ensordecedor, pero el ruido en las calles de Londres era un grito unánime contra un solo hombre. No era un villano de una novela, ni un dictador derrocado, sino el heredero al trono. En ese momento, en 1997, la idea de que ese hombre llegara a ser rey no solo parecía improbable, sino ofensiva para millones de personas. Sin embargo, el destino es paciente y la historia tiene giros que nadie puede prever. Bienvenidos a este recorrido por la vida de una figura enigmática y a menudo incomprendida. Antes de adentrarnos en las sombras y las luces de su vida, les pido que pausen un segundo y escriban en los comentarios, en una sola palabra, ¿cómo definirían el camino de Carlos hacia el trono? Los leeré atentamente. La historia que vamos a contar no es un cuento de hadas, es una tragedia griega moderna, un drama de deber, soledad y una redención que tardó 7 décadas en llegar. Aquella semana de septiembre de 1997, Carlos de Inglaterra se enfrentó al abismo. Caminó detrás del féretro de su exesposa, la princesa Diana, acompañado por sus 2 hijos, mientras una multitud que solía vitorear a la realeza lo miraba con ojos llenos de juicio. Las encuestas eran devastadoras y sugerían que la corona debería saltarse una generación, que él era indigno, que había fallado en su único deber esencial de mantener la ilusión del romance real. Pocos hombres han sido tan públicamente rechazados por la nación que nacieron para liderar. Se le acusaba de frialdad, de adulterio, de ser un hombre anticuado, desconectado de la realidad emocional del país. Pero lo que la gente veía en ese momento era solo la mitad de la película, el clímax de un desastre personal. Para entender cómo sobrevivió a ese odio y cómo logró que años después la gente gritara «Dios salve al rey» a su paso, debemos rebobinar la cinta. Debemos ir mucho más atrás, al momento en que el peso de la corona comenzó a aplastar a un niño que nunca pidió nacer bajo los focos. La semilla de este conflicto no se plantó en los años 90, sino en una habitación fría de palacio, medio siglo antes. El 14 de noviembre de 1948, el mundo todavía se estaba sacudiendo el polvo y la ceniza de la Segunda Guerra Mundial. En ese contexto de reconstrucción y esperanza, nació un niño en el Palacio de Buckingham. Las campanas de la abadía de Westminster sonaron 5.000 veces para anunciar su llegada, y las fuentes del Trafalgar Square se iluminaron de azul. Parecía que el universo entero celebraba la existencia de Carlos Felipe Arturo Jorge. Pero la realidad dentro de los muros de palacio era mucho menos festiva y mucho más solitaria de lo que las luces de neón sugerían. Desde su primer aliento, su destino ya estaba escrito en piedra, tallado por tradiciones que tenían 1000 años de antigüedad. No era simplemente un bebé, era una pieza de ajedrez, la garantía de continuidad de la institución más famosa del planeta. Sin embargo, el niño que crecía bajo esos techos dorados era por naturaleza una contradicción viviente con el papel que se le había asignado. Mientras se esperaba que fuera un líder estoico, duro y marcial, Carlos era un niño sensible, tímido y profundamente emocional. Su madre, la entonces princesa Isabel, se convirtió en reina cuando él tenía solo 3 años. De repente, la figura materna se transformó en la monarca, una figura distante que pertenecía al Estado antes que a su hijo. Las nannies y las institutrices se convirtieron en su mundo, mientras veía a sus padres a través de citas programadas en la agenda real. Su padre, el duque de Edimburgo, un hombre de acción, un oficial naval curtido y directo, miraba a su primogénito con perplejidad y a menudo con frustración. Felipe quería moldear a un hombre a su imagen y semejanza, alguien fuerte que pudiera soportar la presión brutal de la corona. Pero Carlos prefería observar las hormigas en el jardín, dibujar y perderse en su imaginación.
Esta desconexión fundamental entre quién era Carlos y quién se esperaba que fuera, marcó la primera grieta en su alma. No era el rechazo de la nación todavía, era algo más íntimo y doloroso, la sensación de no ser suficiente para su propia familia. Y para corregir esa supuesta debilidad, se tomó una decisión que marcaría sus años formativos con una cicatriz imborrable. Su educación no sería en palacio, sino en el mundo real, o al menos en una versión brutal del mismo, diseñada para fabricar carácter a golpes de disciplina. La decisión de enviar al heredero al trono a la escuela no tenía precedentes, pero el lugar elegido por su padre, Gordonstoun, en la remota y ventosa Escocia, se convertiría en el escenario de sus peores pesadillas. Lejos de ser un refugio de aprendizaje, Carlos describiría años después ese lugar como una sentencia de prisión y un infierno absoluto. Gordonstoun no era un colegio de élite convencional con sábanas de seda y servicio de habitaciones. Era una institución espartana basada en el ejercicio físico extremo, duchas de agua helada y una disciplina férrea destinada a romper el ego para construir el espíritu. Para un niño introvertido que amaba la alfarería y la música clásica, aquello fue un choque brutal contra un muro de hormigón. Los otros estudiantes no le dieron tregua. Ser el futuro rey no le otorgó privilegios, sino que le puso una diana en la espalda. El acoso escolar era implacable. En el dormitorio lo golpeaban con almohadas mientras dormía, se burlaban de sus orejas y lo aislaban sistemáticamente. Cualquier chico que intentara ser amigo de Carlos era inmediatamente condenado al ostracismo por los demás, acusado de querer trepar socialmente. Así que aprendió la lección más dura de la realeza demasiado pronto: la soledad absoluta en medio de la multitud. Caminaba solo, comía solo y sufría solo. En sus cartas a casa, que hoy se leen como gritos de auxilio, describía la brutalidad de sus compañeros y su deseo desesperado de volver a la seguridad de su hogar. Pero la respuesta siempre era el silencio o la exhortación a ser fuerte. No había rescate posible, tenía que aguantar, y aguantó. Aquellos años forjaron una coraza extraña en él. No lo hicieron duro al estilo de su padre, pero sí le dieron una resistencia pasiva, una capacidad para retirarse dentro de sí mismo y encontrar consuelo en el arte, la naturaleza y la espiritualidad, lugares donde nadie podía herirlo. Mientras sus compañeros corrían por el barro, él empezaba a desarrollar una visión del mundo que décadas más tarde sería calificada de visionaria, pero que en aquel entonces solo le valió el apodo de excéntrico. Sobrevivió a Gordonstoun, pero salió de allí con la certeza de que el mundo exterior no era un lugar amable y que su posición, lejos de ser un regalo, era una jaula dorada con barrotes muy afilados. Al dejar atrás la pesadilla escolar, la Universidad de Cambridge ofreció un respiro, un breve periodo donde pudo explorar sus pasiones intelectuales, la antropología y la historia. Por primera vez, se sintió valorado por su mente y no solo por su título. Pero la maquinaria real no se detiene, y pronto llegó el momento de formalizar su papel ante el mundo. El 1 de julio de 1969, en el castillo de Caernarfon, se celebró su investidura como príncipe de Gales. Millones de personas vieron la ceremonia por televisión, una exhibición de pompa medieval diseñada para cimentar la lealtad de la nación. Sin embargo, detrás de las cámaras y los estandartes, la tensión era palpable. El nacionalismo galés estaba en auge, y la idea de que un príncipe inglés ostentara ese título generaba un rechazo violento en sectores radicales. Hubo amenazas de bomba y protestas. Carlos, consciente de la hostilidad, hizo algo inaudito. Se sumergió en la cultura que debía representar. Fue a la Universidad de Aberystwyth para aprender galés, un idioma notoriamente difícil, decidido a dar su discurso en la lengua de la tierra. Durante semanas vivió bajo la sombra de las amenazas, comiendo sándwiches en una habitación solitaria, estudiando gramática galesa mientras los manifestantes gritaban fuera. Cuando llegó el día y pronunció sus palabras en un galés fluido y respetuoso, hubo un momento de asombro colectivo. No se ganó el corazón de todos los radicales,
pero sí el respeto de la mayoría. Demostró que no era solo un maniquí con corona, sino alguien dispuesto a esforzarse, a escuchar y a tender puentes. Fue su primera gran victoria política, un momento en el que el deber y la vocación se alinearon. Parecía que el príncipe de Gales había encontrado su camino. Era el soltero de oro del mundo, el hombre que algún día sería rey, y el futuro parecía brillante. Pero en las sombras de su vida personal, una tormenta se estaba gestando. En un partido de polo, bajo la lluvia inglesa, conocería a una mujer que cambiaría la historia de la monarquía para siempre. Una mujer que no encajaba en el molde de reina, pero que encajaba perfectamente en el hueco de su corazón. A principios de los años 70, la vida de Carlos dio un giro que definiría las décadas siguientes. Conoció a Camilla Shand. Dicen que la conexión fue instantánea, eléctrica y profunda. Ella era divertida, terrenal, no se dejaba intimidar por su título y compartía su amor por el campo y la vida sencilla lejos del protocolo. Por primera vez, Carlos sentía que podía ser él mismo, sin la máscara de príncipe. Se enamoró perdidamente. Pero en la corte de los Windsor, el amor no era el único requisito para el matrimonio, ni siquiera el más importante. Los consejeros de palacio e influyentes figuras familiares como su tío abuelo, Lord Mountbatten, tenían una lista de requisitos para la futura reina que parecía sacada del siglo anterior. Debía ser aristócrata, dócil y, sobre todo, debía tener un pasado, en términos románticos, absolutamente impoluto. Camila, que ya había tenido relaciones previas y vivía la vida con libertad, fue considerada material no apto para el trono. Se le hizo saber a Carlos, de manera sutil pero firme, que esa relación no tenía futuro oficial. Para alejarlo de la tentación, lo enviaron al extranjero con la Marina Real. Fue una maniobra clásica de palacio, separar a los amantes con la esperanza de que el olvido hiciera su trabajo. Mientras Carlos estaba en alta mar sirviendo a su país, recibió la noticia que le rompió el corazón. Camila se había comprometido con Andrew Parker Bowles. La mujer que amaba se casaba con otro. La soledad volvió a caer sobre él como un manto pesado. Ahora tenía el deber de encontrar una esposa, no por amor, sino por contrato. Tenía que encontrar a la candidata perfecta, esa virgen aristocrática que complaciera a la prensa, a la familia y al público. La presión aumentaba con cada año que pasaba. El soltero de oro empezaba a verse como un hombre indeciso y mayor. Necesitaba una princesa de cuento de hadas para calmar a las masas. Y entonces, en un campo arado, apareció una joven tímida de 19 años llamada Diana Spencer. El escenario estaba listo para la boda del siglo, pero los cimientos de esa unión ya estaban podridos antes de poner la primera piedra. La maquinaria real se puso en marcha con una velocidad aterradora. Lady Diana Spencer tenía todos los requisitos que los consejeros de palacio exigían. Era joven, aristócrata, virgen y aparentemente maleable. Para el público, era la maestra de guardería ruborizada que había conquistado el príncipe azul. Para Carlos, era una niña encantadora pero desconocida, con la que apenas tenían nada en común. Se vieron a solas apenas 12 veces antes de que la presión mediática y familiar forzara la gran pregunta. Su padre, el duque de Edimburgo, le envió una carta decisiva. Debía proponerle matrimonio y proteger su reputación o dejarla ir. Carlos, acorralado por el deber y el miedo a repetir el error de dejar escapar a una candidata adecuada, eligió el camino del altar. Sin embargo, las grietas en el cuento de hadas aparecieron incluso antes de que la tinta del compromiso se secara. Durante la entrevista oficial para anunciar la boda, un periodista hizo una pregunta de rutina. ¿Están enamorados? Diana respondió con un sí inmediato y entusiasta. Carlos, en cambio, miró al suelo y murmuró una frase que perseguiría su matrimonio como un fantasma. Todo depende de lo que signifique estar enamorado. Aquella respuesta cínica y filosófica heló la sangre de su prometida y desconcertó al mundo. Era la voz de un hombre que estaba cumpliendo un contrato,
no la de un amante apasionado. Mientras el Reino Unido compraba tazas y platos conmemorativos y preparaba las fiestas en las calles, el futuro novio se sumía en una profunda melancolía. La noche antes de la boda, confesó a sus amigos más cercanos que estaba aterrorizado de haber cometido un error terrible, pero la maquinaria era demasiado grande para detenerla. El tren había salido de la estación y no tenía frenos. El 29 de julio de 1981, 750 millones de personas en 74 países sintonizaron sus televisores para ver lo que se vendió como la boda del siglo. La Catedral de San Pablo era un escenario majestuoso, lleno de pompa y circunstancia. Diana, con su vestido de tafetán de seda y una cola de casi 8 metros, parecía una visión etérea. Carlos, con su uniforme naval de gala, lucía regio. Pero bajo la superficie brillante, la realidad era desgarradora. Mientras caminaba hacia el altar, Diana buscaba entre los invitados una cara específica, una sombra que sabía que estaba presente. Y la encontró. Camilla Parker Bowles estaba allí, sentada en un banco, observando cómo el hombre que amaba se casaba con otra mujer. Para Carlos, aquel día no fue una celebración del amor, sino una representación teatral del deber supremo. Hizo sus votos frente a Dios y al mundo, prometiendo amar y cuidar a una mujer a la que apenas conocía, mientras su corazón seguía anclado en otro lugar. La multitud rugía en las calles de Londres, agitando banderas y gritando sus nombres, ajena al drama privado que se desarrollaba en el carruaje real. Ese día, Carlos selló su destino. Se había convertido en la mitad de una pareja icónica, una marca global. La gente no quería a Carlos el hombre, querían al príncipe y la princesa de Gales, la encarnación de la felicidad doméstica perfecta. Al aceptar ese papel, Carlos se puso una máscara que tardaría años en asfixiarlo por completo. La luna de miel en el yate real Britannia, lejos de ser romántica, fue el comienzo de una guerra silenciosa de incomprensión, lágrimas y libros de filosofía leídos en soledad, mientras su joven esposa luchaba con sus propios demonios internos. Los primeros años de matrimonio trajeron al mundo al príncipe Guillermo y al príncipe Enrique, asegurando la línea de sucesión y cumpliendo con la obligación dinástica primordial. Pero mientras la familia crecía, la distancia entre Carlos y Diana se convertía en un abismo insalvable. Eran personas fundamentalmente incompatibles, atrapadas en una pecera de cristal. Carlos amaba la jardinería, la arquitectura, la historia y la tranquilidad del campo. Diana amaba el pop, la moda, el bullicio de la ciudad y la atención de la gente. Y fue precisamente esa atención la que plantó la semilla de los celos profesionales en el corazón del príncipe. En las giras reales, como la famosa visita a Australia en 1983, quedó claro que la estrella del espectáculo no era el futuro rey. Las multitudes gemían de decepción cuando Carlos se acercaba a su lado de la calle. Todos querían a Diana. Ella tenía un don natural, una empatía táctil que rompía barreras, abrazaba a enfermos, tocaba a leprosos, miraba a los ojos a la gente común. Carlos, criado en la rigidez del protocolo, parecía distante y acartonado en comparación. Se sintió eclipsado en su propio trabajo. Había pasado toda su vida preparándose para ser el protagonista, y ahora se veía reducido a ser el acompañante de una superestrella de la moda. Esta herida en su ego exacerbó la tensión en casa. Se refugió aún más en su trabajo, en sus causas ambientales, que entonces eran ridiculizadas como locuras de un hombre que hablaba con las plantas, y, inevitablemente, volvió a buscar consuelo en la única persona que siempre lo había entendido y que nunca lo juzgó, Camilla. A finales de la década de los 80, la farsa de la felicidad conyugal era insostenible. El matrimonio se había derrumbado detrás de los muros de palacio, y ambos, Carlos y Diana, habían buscado afecto fuera del matrimonio. Pero lo que era un secreto a voces en la alta sociedad pronto estalló en la cara del público. Comenzó la Guerra de los Gales, una batalla mediática sin precedentes, donde las armas eran filtraciones a la prensa y biografías explosivas.
En 1992, el año que la reina llamaría su Annus Horribilis, se publicó el libro de Andrew Morton, Diana, su verdadera historia, donde la princesa exponía su bulimia, sus intentos de suicidio y la frialdad de Carlos. El país quedó en shock. La imagen del príncipe cariñoso se hizo añicos, reemplazada por la de un hombre insensible y adúltero. Pero lo peor estaba por llegar. Las transcripciones de conversaciones telefónicas privadas, grabadas ilegalmente, salieron a la luz. El escándalo conocido como Camilla Gate expuso una conversación íntima y embarazosa entre Carlos y Camila. Fue una humillación global. El futuro rey fue el hazmerreír de los tabloides y los programas de comedia nocturnos. Su dignidad fue despojada capa por capa. En diciembre de 1992, el primer ministro John Major anunció formalmente la separación de los príncipes de Gales en la Cámara de los Comunes. La ilusión había terminado oficialmente. Carlos se quedó solo en su palacio, vilipendiado por la prensa y despreciado por una gran parte del público que se había puesto firmemente del lado de la princesa triste. Parecía que su camino al trono estaba bloqueado por los escombros de su vida personal. En un intento desesperado por recuperar el control de su narrativa y explicar su versión de la historia, Carlos tomó una decisión arriesgada en 1994. Accedió a participar en un documental televisivo con el periodista Jonathan Dimbleby. La estrategia era mostrar al hombre detrás del mito, al príncipe trabajador y comprometido. Pero la entrevista pasó a la historia por un solo momento. Cuando el periodista le preguntó directamente si había sido fiel y honorable en su matrimonio, Carlos respondió que sí, absolutamente. Pero luego añadió una pausa dramática y 3 palabras que sellaron su condena pública, hasta que se rompió irremediablemente, habiéndolo intentado todo. Fue la primera vez que un heredero al trono admitía el adulterio en televisión nacional. La confesión, diseñada para ser un acto de honestidad, fue recibida como una traición final a la princesa del pueblo. Esa misma noche, mientras se emitía la entrevista, Diana asistió a una fiesta en la Serpentine Gallery usando un vestido negro ajustado y revelador, que inmediatamente fue bautizado como el vestido de la venganza. Sin decir una palabra, ella acaparó las portadas del día siguiente, eclipsando la confesión de su marido con una imagen de poder y desafío. Carlos había intentado limpiar su imagen, pero solo logró hundirse más en el barro de la opinión pública. Ahora era oficialmente el villano de la historia, el hombre que había engañado a la mujer más querida del mundo. Las encuestas sugerían que la monarquía estaba en peligro y que Carlos era el lastre que podía hundir el barco milenario. Si la entrevista de Carlos había sido un desastre de relaciones públicas, la respuesta de Diana en 1995 fue una bomba nuclear detonada en el corazón de la monarquía. Sentada frente a las cámaras de la BBC, con los ojos delineados de negro y una mirada que oscilaba entre la vulnerabilidad y el acero, la princesa pronunció la frase que definiría la década. Éramos 3 en este matrimonio, así que estaba un poco concurrido. Con esas palabras, Diana no solo confirmó la aventura de Carlos, sino que cuestionó abiertamente su idoneidad para ser rey. Dijo que el cargo le traería enormes limitaciones y que dudaba que pudiera adaptarse. Fue un golpe maestro que puso a la opinión pública, ya inclinada hacia ella, totalmente en contra del príncipe. La reina Isabel II, que había tolerado la guerra mediática con estoicismo, decidió que ya era suficiente. Las cartas volaron desde el escritorio de la soberana en el castillo de Windsor hacia las residencias separadas de la pareja. El mensaje era claro y no admitía réplica. El divorcio debía tramitarse de inmediato. El 28 de agosto de 1996, el cuento de hadas se disolvió legalmente. Pero hubo un detalle final que amargó aún más la percepción sobre Carlos. A Diana se le despojó del tratamiento de Su Alteza Real. Aunque conservó el título de princesa de Gales, ahora debía hacer una reverencia ante su propio exmarido y sus hijos.
Se dice que el príncipe Guillermo, entonces un adolescente, le prometió a su madre que le devolvería el título cuando él fuera rey. Carlos, mientras tanto, quedó como el hombre que había humillado a la madre de sus hijos hasta el final, un príncipe victorioso en los tribunales, pero moralmente derrotado ante su pueblo. Un año después, la tragedia golpeó con la fuerza de un tsunami. En la madrugada del 31 de agosto de 1997, el teléfono sonó en el castillo de Balmoral, en Escocia. La noticia era confusa al principio, un accidente en un túnel de París, pero pronto se confirmó lo impensable. Diana había muerto. El mundo se detuvo. Para Carlos, fue el momento más oscuro y confuso de su vida. No solo había perdido a la madre de sus hijos, sino que se enfrentaba a la ira de una nación que buscaba culpables, y muchos dedos lo señalaban a él. La gente sentía que si él la hubiera amado, si no la hubiera engañado, ella no habría estado en ese coche en París con otro hombre. Sin embargo, en medio del caos y el dolor, Carlos tomó una decisión que pocos conocen y que marcó el inicio de su lenta redención. Contra el protocolo estricto de Palacio y la opinión inicial de la reina, que consideraba que el cuerpo de Diana debía ser traído por la familia Spencer como un asunto privado, Carlos insistió en ir él mismo a París. Se subió a un avión de la Real Fuerza Aérea, acompañado por las hermanas de Diana, para traerla a casa. Fue un acto de respeto final, un gesto de un exmarido que, a pesar de todo el rencor y las peleas, reconocía la importancia de la madre de sus hijos. Cuando entró en la habitación del hospital en París y vio el cuerpo sin vida de la mujer con la que había compartido 15 años turbulentos, se dice que lloró desconsoladamente. Aquel viaje fue el primer paso para demostrar que, debajo de la rigidez real, había un corazón humano latiendo. La semana que siguió a la muerte de Diana fue la más peligrosa para la monarquía británica en siglos. Londres se convirtió en un mar de llanto y furia. La bandera no ondeaba media asta en Buckingham porque la reina no estaba allí, y la multitud lo interpretó como un insulto. Los titulares de los periódicos gritaban a la familia real: «Demuestren que les importa». Carlos, atrapado entre su deber de proteger a sus hijos, Guillermo y Enrique, aislándolos en Escocia, y la necesidad de mostrarse ante el público, caminaba por la cuerda floja. Sabía que su futuro como rey pendía de un hilo. Si la monarquía caía, él sería el responsable histórico de su destrucción. El día del funeral, el mundo vio una imagen que rompería el corazón de millones. 2 niños caminando detrás del ataúd de su madre, con la cabeza baja, acompañados por su abuelo, su tío y su padre. Carlos caminó con la mirada fija en el suelo, soportando el peso del silencio sepulcral de la multitud, un silencio que no era de respeto, sino de juicio. Se temía que hubiera abucheos, incluso violencia, pero no los hubo. La dignidad de los niños protegió al padre. En ese momento, Carlos comprendió que su única vía de salvación no era defenderse, ni explicar su versión, sino ser el padre que sus hijos necesitaban desesperadamente. Decidió contratar a un nuevo equipo de relaciones públicas, liderado por estrategas brillantes, con una misión casi imposible: reconstruir la imagen de un hombre odiado y preparar el terreno para que, algún día, el público pudiera aceptar lo inaceptable, aceptar a la mujer que había estado en las sombras todo este tiempo. La operación para rehabilitar a Carlos y eventualmente introducir a Camilla Parker Bowles en la vida pública fue una obra maestra de paciencia y estrategia. Se llamó Operación PB. No podía haber errores. El público todavía veía a Camila como la tercera en discordia, la villana que rompió el matrimonio de la princesa del pueblo. Cualquier movimiento en falso sería visto como una falta de respeto a la memoria de Diana. Así que Carlos y su equipo jugaron a largo plazo. Durante 2 años no hubo fotos juntos. Camila se mantenía invisible, una presencia fantasma que solo los amigos íntimos veían. El gran debut se orquestó con precisión militar en enero de 1999. La ocasión fue el cumpleaños de la hermana de Camila en el Hotel Ritz de Londres.
Cientos de fotógrafos esperaban fuera, avisados convenientemente. Cuando la puerta se abrió y Carlos y Camila salieron juntos por primera vez ante los flashes, no hubo declaraciones, solo una imagen. El príncipe y su compañera bajando una escalera. Parecía algo trivial, pero fue un terremoto mediático. Al día siguiente, las portadas no fueron hostiles, fueron de aceptación. La pareja era real. Ya no eran amantes clandestinos, eran dos personas de mediana edad que se apoyaban mutuamente. Poco a poco, el público británico, conocido por su pragmatismo, comenzó a ceder. Vieron que Carlos estaba más relajado, más feliz, y que esa felicidad provenía de una sola fuente. Empezaron a entender que quizás, solo quizás, esta historia de amor no era un capricho, sino la relación más constante de su vida. El nuevo milenio trajo una calma relativa, pero el obstáculo final seguía siendo gigantesco, el matrimonio. Carlos, como futuro gobernador supremo de la Iglesia de Inglaterra, no podía casarse por la Iglesia con una mujer divorciada cuyo exmarido aún vivía. La reina, cabeza de la fe y de la familia, se mostraba reacia. Permitir esa boda era ir en contra de todo lo que la institución representaba en términos de tradición y moral religiosa conservadora. Pero Carlos fue inamovible. No quería ser rey si no podía tener a su lado a la mujer que amaba. Su terquedad, que tantas veces había sido criticada, se convirtió esta vez en su mayor virtud romántica. Finalmente, en abril de 2005, se anunció el compromiso. No sería una boda de cuento de hadas en la Catedral de San Pablo como la primera. Sería una ceremonia civil, sobria y discreta, en el Ayuntamiento de Windsor. La reina Isabel no asistió a la ceremonia civil, un gesto que muchos interpretaron como desaprobación, pero sí estuvo presente en la bendición religiosa posterior en la capilla de San Jorge. Ese día, Carlos no vestía uniforme militar, sino un chaqué gris. Camila no iba de blanco virginal, sino de un elegante azul pálido y dorado. No hubo multitudes histéricas, pero hubo respeto. Cuando salieron de la capilla como marido y mujer, se sintió un alivio colectivo. La larga saga del adulterio había terminado. Carlos había logrado lo imposible, casarse con su amor de juventud y mantener su posición en la línea de sucesión. Había sobrevivido al escándalo, al odio y al dolor. Y ahora empezaba la etapa más larga de su espera, la preparación final para un trono que cada día estaba más cerca. Durante casi 2 décadas, Carlos de Inglaterra ostentó el récord más agridulce de la historia británica. Fue el heredero que más tiempo esperó para convertirse en rey. Mientras su madre, Isabel II, se convertía en un ícono inamovible, una constante en un mundo cambiante, él vivía en un extraño limbo. Tenía todo el privilegio, pero ninguno de los poderes reales. A los 60 años, la mayoría de los hombres piensan en la jubilación. Él seguía esperando su primer día de trabajo oficial como monarca. Esa espera, sin embargo, no fue pasiva. Carlos transformó el papel de príncipe de Gales, lo convirtió en una plataforma para sus pasiones, a menudo controvertidas pero visionarias. Habló del cambio climático décadas antes de que fuera una emergencia global. Defendió la arquitectura tradicional cuando el brutalismo estaba de moda. Promovió la agricultura orgánica cuando los supermercados solo querían productos industriales. Se ganó el apodo de El Príncipe Entrometido, porque escribía cartas a los ministros del gobierno, las famosas Cartas de la Araña Negra por su peculiar caligrafía, tratando de influir en políticas sobre salud, educación y medio ambiente. Sus críticos decían que cruzaba la línea constitucional, que un futuro rey debía ser neutral y callado como su madre. Pero Carlos no podía ser una esfinge, necesitaba ser útil, necesitaba sentir que su vida tenía un propósito más allá de cortar cintas y dar la mano. En esa larga espera se forjó su carácter definitivo, un hombre de convicciones profundas, dispuesto a ser impopular si creía que tenía razón. La transformación de su imagen pública fue lenta, casi geológica, pero constante. A medida que sus hijos, Guillermo y Enrique, crecían y formaban sus propias familias,
el público empezó a ver a Carlos en un nuevo rol, el de abuelo. Las fotos oficiales mostraban a un hombre que jugaba con sus nietos, que se reía, que tenía arrugas de expresión en los ojos. La rigidez de su juventud se había suavizado. Ya no era el marido infiel y distante, sino el patriarca de una familia moderna y complicada. Incluso su relación con la prensa cambió. Los periodistas que antes lo despedazaban empezaron a reconocer su incansable ética de trabajo. Carlos realizaba más compromisos oficiales que cualquier otro miembro de la familia real, viajando a rincones del mundo donde la influencia británica necesitaba un refuerzo diplomático. Su ducado de Cornualles se convirtió en un modelo de gestión empresarial sostenible y rentable. La gente empezó a respetar su consistencia. Quizás no lo amaban con la pasión ciega que sentían por Diana, pero empezaron a entenderlo. Vieron a un hombre que había cometido errores, sí, pero que había aprendido de ellos y que había dedicado su vida al servicio público sin quejarse. La hostilidad se convirtió en indiferencia, y la indiferencia, con el tiempo, en una especie de afecto reacio. Carlos se había convertido en parte del paisaje nacional, tan familiar como el té de las 5 o la lluvia londinense. El 8 de septiembre de 2022, el mundo recibió la noticia que todos temían, pero que nadie quería creer. La reina Isabel II, la monarca más longeva de la historia británica, había fallecido pacíficamente en Balmoral. En ese instante preciso, la espera de 7 décadas de Carlos terminó. En el momento en que el corazón de su madre dejó de latir, él se convirtió en su majestad el rey Carlos III. No hubo elección, ni votación, ni debate. La corona pasó de una cabeza a otra en un suspiro, cumpliendo la antigua máxima: el rey ha muerto, viva el rey. Pero el dolor de la pérdida personal se mezcló con la inmensa responsabilidad del Estado. Carlos tuvo que llorar a su madre ante los ojos de miles de millones de personas. Su primer discurso a la nación, pronunciado al día siguiente desde el Palacio de Buckingham, fue un momento crucial. Con los ojos enrojecidos y la voz quebrada, prometió servir con lealtad, respeto y amor, tal como lo hizo su madre. Renovó el compromiso de por vida que ella había hecho 70 años antes. Y en ese discurso hizo algo más. Nombró a Guillermo y Catalina como los nuevos príncipes de Gales y expresó su amor por Enrique y Meghan, tendiendo una rama de olivo en medio de las tensiones familiares. Fue un discurso humano, vulnerable y digno. Por primera vez, el pueblo británico no vio a un príncipe polémico, sino a un rey en duelo que asumía su destino con humildad. La coronación de Carlos III, el 6 de mayo de 2023, fue la culminación de un viaje imposible. La abadía de Westminster, escenario de tantas bodas, funerales y coronaciones, se preparó para un evento histórico. Pero esta no fue una repetición de la coronación de 1953. Carlos, consciente de los tiempos modernos y de la crisis económica, optó por una ceremonia más breve, más inclusiva y multiconfesional. Invitó a líderes de otras religiones, a trabajadores comunitarios y a representantes de la sociedad civil, no solo a la aristocracia rancia. Sin embargo, el momento más simbólico y poderoso ocurrió cuando el arzobispo de Canterbury colocó la pesada corona de San Eduardo sobre su cabeza. En ese instante, bajo el peso de 2 kilos de oro macizo y piedras preciosas, Carlos cerró los ojos. Quizás pensó en el niño solitario de Gordonstoun, en el joven príncipe incomprendido, en el hombre vilipendiado tras la muerte de Diana. Quizás pensó en su madre, o quizás, simplemente, sintió el peso de la historia sobre sus hombros. A su lado, Camila fue coronada reina, completando su propia y extraordinaria transformación de paria social a consorte ungida. Los gritos de Dios salve al rey resonaron en la abadía y en las calles de Londres, ahogando los susurros del pasado. Carlos había llegado, había sobrevivido a todo para cumplir su destino. Hoy, Carlos III reina sobre un Reino Unido y una Commonwealth que enfrentan desafíos sin precedentes. No es el joven héroe de un cuento,
Es un hombre anciano que conoce el sabor del fracaso y la redención. Su reinado no será tan largo como el de su madre, eso es biológicamente imposible, pero su legado ya se está escribiendo. Es el rey ecologista, el rey filósofo, el rey que esperó. Su historia nos enseña que el destino no es una línea recta, sino un camino tortuoso, lleno de baches, desvíos y caídas. Nos enseña que el deber puede ser una carga pesada, pero que la perseverancia es la única forma de llevarla. Carlos fue rechazado por su propio país, ridiculizado por la prensa y juzgado por sus errores privados. Y aún así llegó al trono, no por la fuerza, sino por la resistencia. Se mantuvo firme cuando todo el mundo quería que cayera, y al final, cuando la corona se posó sobre su cabeza, no fue solo un triunfo dinástico, sino una victoria personal de la paciencia sobre la adversidad. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida de un hombre que, contra todo pronóstico, se convirtió en rey. Antes de despedirnos, me gustaría leer sus comentarios. ¿Qué palabra eligieron para describir el camino de Carlos? ¿Resiliencia? ¿Destino? ¿Tragedia? Déjenlo abajo, porque la historia de la monarquía, al final, la escribimos todos nosotros con nuestra mirada. Hasta la próxima historia.